No perdamos de vista esta colita que nos va quedando acá, porque es ahí donde vamos a introducir el ganchillo una vez todo desarmado para poder retomar. Finalmente vamos a aprender cómo cerrar un tejido. Es una parte muy sencilla y además muy satisfactoria, porque siempre cuando cerramos el tejido significa que ya vamos llegando al final del proyecto. Para cerrar el tejido correctamente voy a trabajar algunas disminuciones, pero es solamente para mostrarles cómo cerrar el tejido. Así es que voy a hacer muchas disminuciones hasta que mi tejido se apriete un poquito más para allí poder mostrarles cómo vamos a cerrarlo. No puedo cerrar mi tejido ahora porque observen que tiene esta circunferencia muy amplia. Entonces yo al hacer este tejido va a obtener un cierre demasiado brusco y va a quedar una pieza arrugada, lo cual en ningún caso sirve. Entonces por ello voy a trabajar las disminuciones que les comentaba para luego poder hacer un cierre limpio. He disminuido lo necesario para poder mostrarles cómo hacer el cierre del tejido. Y este momento es importante porque como estamos trabajando con amigurumi, tenemos que tener en cuenta que siempre nuestros cierres van a ser con relleno en el interior de la pieza. Para introducir el relleno sintético vamos a tomarlo y vamos a extraer pequeños trozos y los vamos a amasar con las manos como si fuese plasticina. Esto lo hacemos porque si yo introduzco todo esto así de suelto, nos va a costar mucho introducirlo. Si es necesario lo vamos achicando más, lo vamos a poner en el agujero con ayuda de el ganchillo. Vamos a ir introduciendo el algodón sintético dentro de nuestra pieza. Esto lo pueden hacer con un lápiz o incluso con el mismo dedo, pero los ganchillos, al ser con este mango ergonómico, facilitan mucho la tarea. Y vamos a ir introduciendo relleno hasta que la pieza que estemos trabajando, ya sea muy grande o ya sea mucho más pequeña que esta, esté totalmente dura. Esta pieza aún está blanda, la parte de atrás aún nos falta introducir más relleno. Voy a amasar el relleno nuevamente y vamos a introducir. Es importante que estos pelitos del algodón sintético no queden hacia afuera o que quede hacia afuera la menor cantidad posible para que no queden saliendo de nuestro tejido. Y una vez que hemos introducido el relleno necesario, vamos a proceder a hacer el cierre de esta pequeña pieza de muestra. Para hacer el cierre vamos a cortar el hilo. Vamos a cortar el hilo dejando siempre una hebra de mínimo 15 centímetros. Tiene que ser mínimo 15 centímetros para más tarde poder hacer el cierre correctamente. Una vez que cortamos el hilo, vamos a tirar esta argollita que nos quedó acá. Podemos introducir el ganchillo, como lo tengo yo, y vamos a tirar de él. Y así tenemos la hebra completamente libre para poder hacer el cierre. Para hacer este cierre vamos a enhebrar esta hebra en una aguja. Es importante que la aguja tenga un ojo que nos permita introducir fácilmente el hilo en ella. De igual forma, si la hebra se empieza a deshilachar en la punta, la podemos cortar para poder enhebrar con mayor facilidad. Y ahora vamos a comenzar a hacer el cierre. Vamos a identificar el último punto que tejimos y está acá. Esto es lo último que yo tejí, una disminución, y ahora vamos a encontrar el próximo punto. Mi próximo punto sería este que está acá. El punto normal, como hemos venido viendo hace mucho tiempo, es una V. Para hacer el cierre solo vamos a tomar la barrita frontal. Solo una barrita. Tomo esa barrita y paso la aguja. Luego voy al próximo punto
tomo la barrita frontal del próximo punto y paso la aguja. Pueden apoyarse con el dedo índice de la mano en la que tiene sostenida la pieza, para dejar caer sobre él el hilo y que luego no les moleste al hacer este procedimiento. Tomo la barrita frontal y voy pasando la aguja. Y esto lo vamos a hacer con cada punto disponible. Pero es muy importante que solo sea la barrita frontal. Vamos llegando al final. Es muy fácil darse cuenta cuál es el último punto porque se produce una suerte de altillo en esta parte. Hay una pequeña desviación y nos damos cuenta que llegamos al último punto. Tomamos la barrita frontal. Ahí está. Traigo hilo y ahora vamos a cerrar. Esto es como una suerte de anillo mágico nuevamente, pero que sirve para poder cerrar. Porque yo tiro y mi trabajo se cierra. Es importante tirar con fuerza para que quede bien cerrado. Y ya para terminar, simplemente introducimos la aguja por este mismo huequito que nos queda acá y la sacamos por cualquier otro punto. Tiramos, sacamos la aguja y vamos a cortar este hilo a ras. Y ya tenemos la pieza cerrada y terminada. En la próxima lección vamos a trabajar el proyecto final y vamos a partir por la búsqueda de inspiración. En esta lección te voy a dar algunos consejos para poder llevar a cabo la búsqueda de la inspiración. Cuando quiero crear un amigurumi o un diseño en particular, lo que suelo hacer es meterme a la web, Pinterest, Google, Instagram y buscar información e imágenes acerca de esa criatura o ese objeto que quiero crear. Si quiero crear un rinoceronte, por ejemplo, voy a buscar imágenes de rinoceronte en cualquier lugar de la web, pero me voy a fijar que no sean imágenes reales. Siempre es importante tener en mente, si vamos a hacer un animal, tener al animal en mente, al animal real, aquellas características que le son esenciales y que lo convierten en ese animal y no en otro. Porque tampoco podemos permitir que lo que vamos a crear se confunda con otro animal o parezca algo que no queremos. A pesar de eso, recomiendo no buscar imágenes reales de esos animales porque contienen una cantidad de detalles que no nos sirven para el amigurumi. Por ello, yo seleccioné 3 imágenes de rinoceronte y 2 imágenes que contemplan bordado, porque quiero que ese amigurumi que esté terminado tenga una parte de bordado para darle un toque distinto al resto de los amigurumis. La primera imagen que tenemos acá es una figura aparentemente en piedra y es muy sencilla, es una figura bastante minimalista, lo único que tiene son 2 patas, los cuernos y el cuerpo. Esta figura me gustó mucho porque resalta bastante la parte de la espalda del rinoceronte. Creo que es un rasgo distintivo de este animal que nos va a permitir otorgarlo al amigurumi final para que, como decía anteriormente, parezca un rinoceronte y no un hipopótamo, por ejemplo, o un elefante. La siguiente imagen quise seleccionarla por el cuerno. Es un cuerno bastante prominente y también es un rasgo característico de los rinocerontes. Todos tienen cuernos y creo que el cuerno lo hace distinto a otros animales. Finalmente, entre las imágenes de los rinocerontes, tengo esta imagen en la que es un rinoceronte con líneas, es una imagen bastante geométrica y me sirve porque me ayuda a tomar conciencia de que el rinoceronte puede ser visto como un animal construido en base a figuras geométricas. Si volvemos a la imagen del centro, también podemos observar las patas del rinoceronte que son muy pequeñas, a diferencia de esta que las tiene un poco más largas. Cuando quiero diseñar yo el rinoceronte, me fijo en estos detalles que terminan también convirtiendo a mi rinoceronte en un rinoceronte. Es un animal que tiene patas pequeñas y un cuerpo muy grande en comparación con esas patitas. También las orejas y un detalle muy importante es el ojo.
Esta es la única imagen que tiene un ojo. Y me doy cuenta también que el ojo está muy próximo al cuerno y que es un ojo muy pequeño. Entonces, todas estas características nos van a ayudar a desarrollar la imagen final de amigurumi que queremos lograr. Debemos tener en consideración que hay ciertas imágenes que no nos sirven a la hora de la inspiración. Como antes mencionábamos, las imágenes reales es importante tenerlas en cuenta, pero no sirven porque son demasiado realistas y nos alejan de lo que es el amigurumi. Las imágenes que tienen un tono psicodélico, que tienen una mezcla de colores excesiva, tampoco sirven porque en un amigurumi no vamos a poder introducir tanto color. Así es que es importante escoger imágenes con pocos colores y lo más minimalistas posible. Tampoco nos sirven las imágenes de esculturas hiperrealistas. ¿Por qué? Porque ocurre lo mismo que ocurre con las imágenes de un rinoceronte real. Trabajan tanto el detalle que podrían hacernos que nosotros desviemos la atención y empecemos a poner atención en esos detalles que finalmente no van a contribuir a la identidad del amigurumi. Finalmente tenemos dos imágenes que no tienen nada que ver con rinoceronte. Al contrario, hay una que tiene un oso de tela. El punto es que queremos agregarle a nuestro rinoceronte algunas características distintas para darle más personalidad. Por ello tenemos acá la imagen de un bordado de una hoja sobre un fondo un tanto grisáceo, azul, y al lado tenemos un muñeco de tela donde también tiene un bordado botánico. Elegí esta imagen porque quería tener una idea de cómo el bordado de hojas se vería sobre un muñeco. Entonces, teniendo en cuenta cómo se vería esto, sabiendo que me gusta cómo se ve el bordado botánico sobre un muñeco terminado, tomo este bordado que está acá e intento incorporarlo a mi personaje. Los detalles suelen ser muy importantes y a pesar de que cuando fijamos una idea de lo que queremos diseñar, pensamos que tenemos una idea clara, es importante buscar imágenes como esta para que una vez que tengamos listo el rinoceronte, sepamos que le vamos a agregar este tipo de bordado, en este caso, al cuerpo de nuestro amigurumi. No siempre es importante tener estos detalles listos desde antes, porque muchas veces una vez que tenemos nuestro amigurumi terminado es cuando vienen a la mente esas pequeñas ideas de detalles que hacen al amigurumi un tanto distinto y obvio muy especial. Si sientes que este proceso de búsqueda de inspiración puede estar de más en algunos casos, también es totalmente válido, ya que la inspiración no siempre llega a todos de la misma forma. Hay muchas personas que al momento de diseñar amigurumis simplemente comienzan a tejer teniendo una leve idea antes de lo que van a hacer. Esto obviamente depende de la capacidad que tengas para poder elaborar piezas desde la nada o si realmente necesitas tener una fuente de inspiración como la que nosotros tenemos acá. En la próxima lección vamos a ver cómo todas estas ideas nos pueden servir y cómo las podemos aunar para lograr un diseño que sea factible de convertirse en amigurumi. En esta lección te voy a dar algunos consejos para que toda esa búsqueda de inspiración que tuvimos sea factible de poder convertirse en un amigurumi. Recordemos que no todas las ideas nos pueden ayudar, no todas las fotos nos sirven. Estamos buscando formas que sean sencillas de tejer para que nuestro amigurumi cobre la forma deseada. Para ello vamos a usar una hoja y un lápiz cualquiera, porque solamente vamos a hacer algunos bocetos que nos permitan tener la idea final un poco más estable. Así es que vamos a comenzar a hacer algunos garabatos que se puedan transformar en ese rinoceronte que estamos buscando. Vamos a hacer el cuerpo y lo que queremos es una forma sencilla, una forma sin recovecos. Esto podría ser el cuerpo y recordemos que la inspiración, las imágenes que buscamos, nos decían que los rinocerontes tenían bastante prominente la espalda, la parte de acá arriba. Entonces por eso hacemos esta figura un tanto levantada de acá. Ahora vamos a ver cómo hacer la cabeza, que la cabeza podría salir de acá. Entonces voy a tratar de hacer también una figura no muy complicada que pueda servirme de cabeza. Vamos a añadir las patas y recordemos que las patas del rinoceronte eran bien cortas, así es que vamos a hacer unas patitas muy pequeñas. Vamos a añadir una cola. Vamos a añadirle también el cuerno
el cuerno podría ser más o menos acá. Los cuernos del rinoceronte tienen una leve curva. Y nos faltarían los ojitos, porque decíamos que los ojos del rinoceronte, según las imágenes que recolectamos, son bastante pequeños. Así es que lo vamos a hacer por acá y no muy grande. Una vez que tenemos la mayor parte del boceto hecho, a mí me gusta tomar las imágenes que teníamos del rinoceronte e ir comparando para ver de qué modo tomé ciertos rasgos y los fui poniendo en mi dibujo. La espalda traté de plasmarla, incluso podría hacerla un poco más alta. De esta fue bastante interesante tomar el cuerno un poco exagerado, ya que en la vida real los rinocerontes no tienen los cuernos tan grandes. Y teniendo en cuenta las imágenes que habíamos visto, nos damos cuenta que nos faltan algunos detalles, como por ejemplo nos faltan las orejas, así es que las vamos a añadir por acá. Y al tener las imágenes, recordemos que también teníamos unas imágenes de bordado, así es que vamos a añadir el bordado, quizás de atrás hacia adelante, y vamos a añadir las hojitas bordadas. El bordado en este caso puede ser un bordado bastante más arriesgado que el cuerpo, porque las agujas y el hilo nos permiten bordar sobre el amigurumi ya terminado de la forma en que nosotros queramos. Lo importante es tener en cuenta que el cuerpo y todo aquello que está tejido no sea tan forzoso, no tenga una cantidad de curvas excesiva y que tenga la menor cantidad de detalles posible, pero sin perder la esencia. Y finalmente podemos agregarle un toque un poco más fantástico y le añadimos unas alas a nuestro rinoceronte y le da otro toque. Parece un rinoceronte bastante curioso, con un bordado, con unas alas y con los rasgos demasiado exagerados. Vamos a tener que comprobar si es que podemos lograr esto en el proceso, si es que podemos lograr esto tejiendo. Muchas veces el tejido que vamos a lograr no va a ser idéntico a lo que hicimos en el bosquejo, va a tomar quizás otra forma, quizás vamos a decidir agrandar las patas o agrandar más la espalda, pero siempre es interesante ver cómo nos resulta y sin duda este bosquejo y todas las imágenes que tengamos de inspiración nos van a ayudar a no desviarnos de eso y a lograr algo que nos pueda gustar. Vamos a retirar toda esta inspiración que tenemos acá arriba, las imágenes, el bosquejo, y vamos a ver otros ejemplos con amigurumis que ya están terminados y que en algún momento tuvieron su bosquejo. Tenemos al príncipe y tenemos a la jirafa. Acá está el bosquejo del príncipe. Nos vamos a dar cuenta que es una forma al igual sencilla, no es una forma con grandes curvas. Quizás la parte más complicada es la parte de la corona, pero también nos damos cuenta que es algo factible de realizar, añadiendo un poco de tejido hacia arriba. Tenemos en el otro extremo a la jirafa y la jirafa está acá. La jirafa es mucho más sencilla que el príncipe, es solamente el cuerpo, es una figura con curvas muy suaves, 2 orejas, un ojo también muy pequeño y 4 patas, muy parecido a lo que vamos a hacer con el rinoceronte. Así es que acá pueden ver ustedes cómo las formas sencillas nos permiten poder tejer un amigurumi más fiel a lo que teníamos pensado. Finalmente quisiera hablarte acerca de un punto muy importante que es el punto del color. Cuando vamos a tejer un amigurumi es importante tener en cuenta el lugar donde lo vamos a destinar o a la persona a la que se lo vamos a regalar, o si es simplemente para nosotros. Si es para nosotros, en mi caso yo escogería un amigurumi que tenga colores bien suaves, que tenga colores lo suficientemente suaves para que me resulte a mí mismo agradable a la vista. Si se lo voy a regalar a una persona que no le gustan estos tonos de color, obviamente lo haría con los tonos que a esa persona le gusten. O si lo voy a hacer para dejarlo en mi casa, trataría de buscar tonos que tengan relación con la paleta de colores que hay en mi casa y así pueda adecuarse al espacio de una forma mucho más bonita. En el caso de este proyecto vamos a utilizar un color mostaza para el cuerpo, lo vamos a contrastar con un bordado en color negro y vamos a agregarle unas alas en un color crudo.
De este modo no seguimos haciendo un contraste tan brusco con el negro y el blanco y tratamos de hacer esto un poco más suave para que así pueda adecuarse y mezclarse mucho mejor con el cuerpo en mostaza de nuestro rinoceronte. En la próxima lección vamos a conocer el patrón, vamos a ver sus partes, vamos a reforzar las abreviaciones de algunos puntos que aparecen en él y vamos a aprender cómo enfrentarnos a este texto que a veces parece tan complicado. En esta lección vamos a ver qué son los patrones, vamos a ver su estructura y vamos a conocer algunas de las abreviaciones de los puntos que aparecen en estos patrones y estos puntos que ya aprendimos a tejer en las lecciones anteriores. Así es que no va a ser nada complicado poder seguir trabajando en nuestro proyecto en base a todo esto que vamos a ver a continuación. Primero debemos saber qué es un patrón. Un patrón es un documento que está escrito y en el que vienen todas las instrucciones necesarias para elaborar un proyecto determinado. Todos los patrones pueden ser modificados en cierta medida, pero no totalmente. Si quieres modificar un patrón en algún momento, siempre te recomiendo hacerlo en lugares en los que no haya ni aumentos ni disminuciones. Es decir, si quieres modificar un patrón, solo puedes prolongar la cantidad de puntos mantenidos en este patrón, pero nunca modificar aumentos ni disminuciones de él. El patrón que estamos viendo es el patrón que yo construí para poder elaborar el rinoceronte de este curso. Todos los patrones contienen un copyright, o si no todos, la gran mayoría. En este lugar, por lo general, nos cuentan qué es posible hacer con este patrón. Hay algunos patrones que pueden ser utilizados solo de modo personal, es decir, solamente lo vas a poder tejer tú y no compartirlo con nadie más. Hay patrones que sí te permiten compartirlo y hay patrones que incluso te prohíben vender el muñeco que elabores a partir de este patrón. Es importante siempre respetar las condiciones del patrón para así poder también respetar el trabajo de cada diseñador. Los patrones también contienen el apartado de las abreviaciones y los materiales. El apartado de las abreviaciones suele variar en cierta forma entre un patrón y otro, ya que algunos diseñadores abrevian de un modo y otros abrevian de otra. Sin embargo, estas variaciones suelen ser muy mínimas. La parte de los materiales es muy importante siempre leerla completa porque nos recomiendan hilados particulares. Puede que un patrón nos recomiende trabajar con lana de alpaca, otros con lana de oveja, o puede que hayan algunos patrones que nos recomienden trabajar con acrílico o algodón. También vamos a encontrar el número de ganchillo que tenemos que utilizar, cuántos marcadores de puntos vamos a utilizar, porque hay patrones que utilizan desde un marcador de punto hasta algunos que utilizan 10 marcadores de punto. Así es que nunca olvides revisar la parte de los materiales. Ahora vamos a ver las abreviaciones de los puntos que vamos a trabajar en este patrón. La primera abreviación que vamos a conocer, RND. RND quiere decir ronda. Ya sabemos lo que es una ronda, lo vimos en las lecciones anteriores. Vamos a ver la siguiente abreviación, CAD, quiere decir cadena. AM, la mayoría de las veces AM aparece con mayúscula, significa anillo mágico. Vamos por la abreviación MP. Es importante que observen incluso esta parte. Las abreviaciones suelen aparecer con minúscula porque siempre se utilizan con minúscula. Algunos patrones hacen variaciones entre letras minúsculas y mayúsculas, por eso es muy importante que vean también si se escribe con minúscula o con mayúscula. MP es medio punto o, recordemos que es lo mismo, punto bajo. Nunca olviden que punto bajo y medio punto es lo mismo. MPE, esto quiere decir medio punto extendido. MPA, medio punto alto. P quiere decir punto enano. PA, punto alto. Y finalmente nos encontramos con un símbolo un tanto extraño, que son asterisco, 3 puntos, asterisco. Esto quiere decir que todo lo que está entre asteriscos se trabaja en un mismo punto. Es una suerte de aumento, pero distinto, porque los aumentos recordemos que siempre son 2 puntos únicamente trabajados en un mismo punto.
Los asteriscos nos indican que debemos trabajar cierta cantidad de puntos e incluso pueden ser puntos distintos trabajados en ese mismo punto. Entonces vamos a poner acá que significa todo lo de los asteriscos va en el mismo punto. Todo lo que está en los asteriscos se trabaja en un mismo punto. Tenemos un puntito y puede que en este puntito tengamos que trabajar punto alto, punto medio alto, punto enano, punto medio alto de nuevo, punto extendido. Todo eso va a estar entre asteriscos y todo va a ir en un mismo punto. El proceso de creación de patrón es un proceso que depende de cada persona. Para mí, por ejemplo, crear un patrón es ir tejiendo con las ideas que teníamos al comienzo, las inspiraciones, e ir trabajando en eso y a medida ir escribiendo el patrón. A medida que vamos tejiendo un proyecto, vamos escribiendo exactamente lo que vamos haciendo para que luego podamos replicarlo una y otra vez. En este caso, este fue el primer esbozo del proyecto de este curso que me resultó de esta forma. Esto me permitió ir estableciendo los puntos que vamos a encontrar en el patrón para elaborar el proyecto de este curso. Hay personas que van un poquito más allá o prefieren ser un poco más arriesgadas y elaboran el patrón antes de tejer el proyecto. Obviamente esta práctica nos podría hacer caer en ciertos errores y que luego el proyecto final no sea exactamente lo que esperábamos. Este diseño ayudó mucho para lograr la estructura final del cuerpo del rinoceronte que deseaba. Sin embargo, una vez escrito el patrón y una vez que tuve el cuerpo finalmente ya decidido de lo que quería que fuera, procedí a añadirle el bordado, unas alas y también a agregarle el cambio de color. Este proceso es importante para definir la forma del amigurumi final. Obviamente tú puedes modificarlo en cuanto al diseño, puedes cambiar el color que quieras, puedes aplicar el bordado que quieras y también puedes añadir otro tipo de decoraciones. Incluso si tenemos en cuenta las inspiraciones que veíamos al comienzo del curso, podrías trabajar materiales de tela sobre el amigurumi o trabajar afieltrado o incluso decorarlo con perlas, flores o lo que a ti más te guste. Si no quieres hacer un rinoceronte, puedes modificar ciertas partes. Por ejemplo, podrías modificar las orejas, los ojos más arriba o incluso podrías mover de lugar la cabeza y ubicarla en la parte de arriba para formar el cuerpo de una jirafa, de un caballo o de otro animal parecido. Si quieres cambiar este patrón por completo, puedes seguir adquiriendo experiencia en el mundo del tejido, de la lectura y la escritura de patrones para que luego puedas comenzar a cambiar la forma y lograr el animal que a ti más te guste. Si eres principiante y quieres trabajar desde ya otro tipo de patrones u otro tipo de diseño, puedes buscar en Google patrones de lo que a ti se te ocurre y buscar allí los diseños que prefieras. Sin embargo, siempre ten en cuenta la parte del copyright. Hay patrones que son de pago y es importante no violar las leyes o no violar el trabajo de ese diseñador. Puedes encontrar también algunos de mis patrones en Etsy y también allí puedes encontrar una cantidad increíble de patrones de otros diseñadores de amigurumi. Ahora que ya tenemos las nociones básicas, ahora que ya conocemos el patrón y sus abreviaciones, te invito a descargar el patrón del rinoceronte en la sección de recursos. En la próxima lección te enseñaré a tejer el triángulo esférico que nos ayudará a formar el cuerpo del rinoceronte. En esta lección te voy a enseñar cómo tejer el cuerpo de nuestro rinoceronte. Vamos a comenzar por el triángulo esférico. El triángulo esférico es una forma un tanto distinta a las formas tradicionales de tejer amigurumi porque, como su mismo nombre lo indica, parte desde un triángulo. La mayoría de las veces partimos con un círculo. Nosotros entonces en esta ocasión vamos a comenzar a tejer el cuerpo con un triángulo que irá creciendo y se irá ampliando a medida que vamos trabajando para formar una especie de esfera con forma triangular. Vamos a abrir la madeja de hilo y vamos a encontrar la punta. Vamos a tomar también el patrón y vamos a comenzar a ver las instrucciones. ¿Qué es lo que nos dice el patrón? ¿Qué color nos indica? Cualquier indicación que pueda aparecer vamos a tomarla en cuenta. Es importante que tengas el patrón a mano, lo tengas en algún soporte digital, lo imprimas, pero es importante que siempre lo tengas para que vayas revisando si estás tejiendo correctamente o si te estás equivocando.
vamos a leer cada parte del patrón para que podamos hacerlo a la perfección. En el patrón vamos a encontrar la parte donde nos dice cuerpo. Ahí es donde nos vamos a centrar. El cuerpo es la pieza trasera del rinoceronte. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a comenzar con el anillo mágico. El patrón en la ronda número 1 nos indica que debemos comenzar con un anillo mágico y sobre él tejer 6 medios puntos. Ya sabes cómo tejer el anillo mágico. Giramos el hilo alrededor de nuestros dedos. Traemos hilo. Giramos. Volvemos a traer hilo. Y tenemos el anillo terminado. Luego, para disponernos a tejer, hacemos el agarre del hilo, que también ya lo conocen. Siempre el hilo reposa sobre el dedo índice y estamos listos para comenzar a tejer nuestro rinoceronte. Vamos a tejer 6 puntos bajos en este anillo mágico. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos en este anillo mágico. Estamos listos para poder cerrarlo. Tiramos la colita más pequeña y se nos forma la circunferencia sobre la que vamos a comenzar a trabajar el rinoceronte. Una vez que tenemos la circunferencia, vamos a ubicar el primer puntito que tejimos al comenzar. Vamos a verlo y es este puntito que está acá. Sobre él vamos a comenzar a trabajar las siguientes rondas. Vamos a pasar a la ronda número 2. En la ronda número 2 nos indica que debemos tejer 6 aumentos. Por lo tanto, en este punto es donde vamos a tejer nuestro primer aumento. Entro por allí. Y recordemos que el aumento son 2 puntos bajos tejidos en el mismo punto. Primer punto bajo y segundo punto bajo allí mismo. Ha llegado el momento de utilizar los marcadores de puntos. Vamos a tomar un marcador y lo vamos a ubicar justo en el primer punto que tejimos de este aumento.